Hola, buenas tardes. Lo que vamos a ver el día de hoy simplemente es una pequeña introducción a lo que es la estadística y probabilidad. Este video está en su ambiente de aprendizaje, el cual lo importante es que les ayude para resolver la guía que también está dentro del ambiente de aprendizaje que se llama Guía 1. Todo esto en marcos de la unidad número 3, ¿ya? Que tiene que ver con la introducción a las probabilidades. Veamos, ¿qué conceptos previos debo manejar, ya, para esta unidad? El concepto de experimento aleatorio. Un experimento aleatorio es cualquier actividad cuyo resultado no se pueda predecir, debido a que al repetirlo con las mismas condiciones puede que ocurra algo distinto. Al lanzar una moneda, si yo la lanzo una vez puede salir cara o sello. Si la lanzo la segunda vez puede ser que no salga la misma solución que me salió en el primer caso. Eh, por lo tanto, debo tener bastante cuidado cuando realice obviamente este tipo de experiencias o experimentos. Otro concepto básico que debo tener en claro es el espacio muestral, que son las posibilidades que pueden ocurrir en base a un experimento aleatorio. Como explicaba anteriormente, al lanzar una moneda, puede ser que salga cara o puede ser que salga sello. Al lanzar un dado puede ser que el dado me dé un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Al jugar cartas, puede que salga una carta roja o una carta negra. Puede ser que sea un corazón, puede ser que sea de diamantes, puede ser un trébol o que sea de picas. Eh, Al revisar la calidad de un producto, puede ser que esté bueno o que esté malo. En un partido de fútbol puede ser que mi equipo gane, pierda o empate. En un partido de tenis puede ser que el tenista gane o pierda. Al amanecer mañana puede ser que esté nublado, o que esté soleado, o que esté lloviendo, que esté obviamente con nieves, no, o simplemente no amanezca, pues alguien podría decir como posibilidad. Entonces, en el espacio muestral uno tiene que anotar todas las posibilidades que pueden ocurrir en base obviamente a las condiciones específicas o consideraciones ideales que uno plantee. Por ejemplo, en lanzar una moneda uno no espera que el objeto caiga, en este caso la moneda quede de canto, o sea que es justo parada. En un control de calidad uno no coloca regular el producto, porque si viene malo, uno no lo vende. No lo coloca, vamos a vender este producto como regular. No, tiene que estar bueno para venderlo. Lo mismo que en el caso cuando la gente compra algo, si viene ahí nomás ahí nomás no sé, lo que compre, un pantalón o el computador o un teléfono, no lo compro, lo devuelvo. Entonces, en esas condiciones, obviamente, uno tiene que tener un espacio muestral obviamente mucho más acotado y con posibilidades ciertas de lo que puedan ocurrir. En base a en este caso, espacio muestral o las posibilidades que pueden ocurrir, cada uno de esos elementos que arman un espacio muestral se llaman eventos o sucesos. Entonces, por ejemplo, cuando alguien está preguntando por un evento, por un suceso, está esperando que ocurra alguno de las variables. Por ejemplo, en un número de rifa de 100 números, alguien podría decir, ¿cuál es la probabilidad que el número que salga sea mayor a 100? Ninguno, porque son hasta el 100, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que, o mejor dicho, cuántas posibilidades hay de que el número que salga, el de la rifa, sea par? O sea, puede ser el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, hay 50 posibilidades. ¿Cuál es la posibilidad de que el número que salga sea menor o igual a 20? 20 posibilidades. Puede salir el 1 hasta el 20, del 1 hasta el 20. Entonces, en ese caso, uno pregunta por eventos. ¿Cuál es la posibilidad de que ese evento pueda ocurrir? Ejemplos. En un experimento aleatorio se lanzan dos monedas al aire y entre esas dos monedas que se lanzan al aire, determinar el conjunto de resultados que se pueden tener. O sea, ¿cuál es el espacio muestral concretamente? Nos pregunta. Pues si dice uno lanzamos dos monedas al aire, la primera opción es que salga cara y la otra también salga cara, una que salga con cara y la otra salga con sello, que la primera moneda salga sello y la segunda salga cara o que ambas sean sellos.
Entonces tengo 4 opciones posibles, donde ahí tenemos 4 combinaciones distintas. En el caso de lanzar 2 dados, tengo más posibilidades, porque puedo lanzar con el primer dado, sale un 1, con el segundo dado también puede salir un 1, o puede ser un 2, o puede ser un 3, o un 4, un 5, un 6. Y después vuelvo a repetir lo mismo con el 2. 2 con 1, 2 con 2, 2 con 3, así. Y ya armo un espacio mostrando un poco más grande, que en este caso me indica 36 posibilidades de que ocurra el evento, de que ocurra cada uno de los elementos de ese espacio. Y para preguntar por un evento en específico, por ejemplo, de lo anterior, vamos a preguntar cuál es la probabilidad de lanzar 2 dados, la suma sea igual a 7. Entonces uno busca que sea igual a 7, que sea igual a 7. Son 6 posibilidades. Porque obviamente habían una cantidad de posibilidades, en este caso que eran alrededor de 36, y solamente 6 me servían como posibilidades clásicas de ganar. Y eso nos lleva a los tipos de sucesos o eventos. Se conocen como los sucesos de unión, de intersección, suceso contrario o suceso de diferencia. Eh, el suceso de unión quiere decir que, por ejemplo, tiene que ocurrir el suceso A y además el suceso B. Entonces yo sumo la posibilidad de ellos. El suceso de intersección es que ocurra A, pero también ocurra B. El suceso contrario es que no ocurra A. Y el suceso de diferencia, lo que sucedió en A menos lo que sucedió en B. Eso es ver la diferencia. Ejemplo. Si queremos ver la intersección, en este caso tenemos una tabla que nos muestra las personas que hay en un club deportivo. Hay 120 personas en ese club deportivo, donde 80 son casados, 40 son solteros, 45 son hombres, 75 son mujeres, de los cuales 25 son hombres solteros, 15 son mujeres solteras, 20 son hombres casados y 60 son mujeres casadas. Entonces definimos el suceso de la siguiente manera. El suceso A, que sea hombre, y B estén casados. Y nos piden redactar lo siguiente. Una intersección de A con B. Quiero ver cuántos hombres están casados. Entonces en este caso digo, ¿cuántos hombres están casados? Son 20. 20 que cumplen esa condición. Porque lo muestra en la tabla. 20 hombres están casados. El de la unión. La idea es que sea hombre o esté casado. ¿Ya? Entonces en este caso alguien diría, los hombres son en total 45 y los casados son 80. Así. Diría 45 más 80 serían 125. ¿Ya? Uno ve, pero la solución es 105. ¿Por qué 105 si uno dice 80 más 45 son 125? Pasa lo siguiente, que cuando alguien está contando los casados, uno dice, los casados son 20 más 60, 20 hombres más 60 mujeres, serían 80. Bien. Los hombres son 20 más 25, contando los casados o los solteros, 20 más 25 serían 45. Pero esos 20, que son los hombres que son casados, se cuentan 2 veces, porque se cuentan como hombres y se cuentan como casados. Entonces en verdad no estoy sumando 20, estoy sumando 40. Por lo tanto, en este caso yo tengo que restar ese dato que se repite. Entonces concretamente diría 80 más 45 y le resto a los hombres, en este caso casados, que serían 20, y nos daría un total de 105. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Otra condición, ¿qué pasaría en el caso que dice los B contrario? O sea, nos están pidiendo que no esté casado. Entonces uno dice, no estar casado, que es lo mismo que estar soltero. Entonces uno diría, ¿cuántos son solteros? 40, obviamente. Esa sería la opción. Entonces cuando los pidan esa C pequeña, sería lo contrario. Todo esto nos ayuda a definir lo que es la probabilidad clásica. La probabilidad clásica es simplemente la división de los casos favorables versus casos totales. En este caso la solución puede estar entre 0 y 1, donde el 0 representa un 0% y el 1 representa un 100% de probabilidades. Entonces, por ejemplo, al tirar una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? Es una de 2, o sea, 1 partido por 2 es 0.5, o sea, un 50%. Entonces yo tengo un 50% de probabilidades de ganar si me invitaran a un juego y me dijeran, usted gana cada vez que salga cara. Tengo 50% de posibilidades que gane. Eso no quiere decir que yo vaya a ganar.
simplemente tengo las posibilidades de que vaya a ganar. Entonces alguien diría, ah, pucha, salió la primera, salió sello, entonces la segunda gano, seguro. Y vuelve a salir sello. Y la tercera puede volver a salir sello. Porque son probabilidades, son opciones que pueden ocurrir. Es como los juegos del azar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ganarme el Kino, ganarme el Loto o ganarme cualquier juego de azar? Entonces voy viendo las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que salga el primer número correspondiente al total de bolitas que hay en la tómbola? ¿Cuál es la probabilidad de que salga el segundo número, el tercer número, el cuarto número? Y obviamente esas probabilidades después yo las voy viendo si las tengo que sumar, las tengo que multiplicar, dependiendo de las condiciones. Existen algunas probabilidades clásicas, por ejemplo, la probabilidad nula, puede ser que el evento nunca ocurra. ¿Cuál es la probabilidad, no sé, de que hoy en la noche empiezan a caer ranas del cielo? Entonces, veo una probabilidad nula de cero, no van a caer ranas del cielo. ¿Cuál es la probabilidad, no sé, de que al lanzar un dado salga un 9? Ninguna, porque el dado normalmente está del 1 al 6, no va a salir un 9. Eh, También está la regla del complemento, que es la probabilidad contraria al evento que ocurra. ¿Ya? Por ejemplo, la probabilidad que ocurra que mañana llueva es de un 5%, entonces la probabilidad que no llueva mañana es un 95%. Entonces, entre ambas tiene que sumar 100%. ¿Cuál es la probabilidad de mañana almorzar? En este caso, mi probabilidad de mañana almorzar es de un 99%. ¿Cuál es la probabilidad de que no almuerce mañana? Un 1%. Entonces, ahí tenemos una probabilidad complementaria. También tenemos la probabilidad clásica, en este caso de la suma o de la unión, que es muy parecido a lo que habíamos visto recién, pero ahora con la probabilidad exacta, obviamente, donde yo sumo la probabilidad que ocurra el elemento A más la probabilidad que ocurra el suceso B, en este caso, evento B, pero resto la probabilidad que se ocurran ambos, porque, o vuelvo a repetir, lo estaría contando dos veces. Es como, por ejemplo, yo quiero armar un equipo de voleibol y uno de básquetbol con el curso, y los anoto, y no va a faltar la persona que se anote en los dos juegos. Entonces me dice, quiere pertenecer a los dos equipos. Entonces, obviamente, si yo tuviese que empezar a después decir, ¿cuál es la probabilidad de que yo elija a tal persona? ¿O cuántas personas se inscribieron en total? Y veo, supongamos que en total necesito 20 alumnos, y después cuando veo la lista, no tengo 20 alumnos, tengo 16. Lo más probable es que uno de los alumnos se anotó en dos lados. Entonces, concretamente, tengo una lista para 10 para un deporte, 10 para el otro deporte, tengo los 20 en este caso, pero hay alumnos que están metidos en ambos. Entonces, eh, si contáramos las personas exactamente, podría tener 16, 15, 14, obviamente considerando las personas que contaron en dos veces en el mismo lugar. Entonces, bajo ese elemento se llaman, los sucesos no son mutuamente excluyentes, o sea, no los puedo sacar, obviamente. También tenemos la regla del producto, que es de la intersección, ¿ya? Que ocurre el elemento A, pero también ocurre el elemento B. Y ocurre el elemento B. Este suceso normalmente es cuando los eventos son completamente independientes uno con respecto al otro. ¿Cuál es la probabilidad que mañana llueva con que yo mañana almuerce? ¿Cuál es la probabilidad que mañana mi equipo de fútbol pierda con respecto a que yo salga de mi casa? Entonces tengo que ver, uno evento no interfiere en el otro, ¿ya? Pero sí puedo calcular la probabilidad que ocurra ese evento concretamente. Entonces, si quisiera ver la probabilidad que ocurra un evento exactamente algo que yo espero, obviamente yo tendría que ver, hacer un marco, en este caso teórico, de todas las posibilidades que podría ocurrir para que, obviamente, ocurriese cada uno de los elementos. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que se invente una vacuna o simplemente el coronavirus desaparezca de mañana? Entonces tengo que ver la probabilidad, obviamente tendría un 50%, ¿no? Porque aparece, está o no está. Pero obviamente si la damos más fino podremos ver, existe esta probabilidad si nadie sale por una semana, obviamente si trabajan solamente en el laboratorio, todas esas cosas, uno va buscando las probabilidades obviamente un poco mayores y va encontrando las opciones a cada uno de los elementos. Ejercicio, por ejemplo, propuesto. Tenemos un experimento para estudiar la relación del hábito de fumar y la hipertensión. Se reunieron los siguientes datos, de un total de 800 personas, donde
327 son hipertensas, 427 no son hipertensos, 214 son fumadores excesivos, 308 no son fumadores moderados y 278 personas no son fumadoras. Si queremos seleccionar al azar, determina la probabilidad de que sea un fumador moderado. Entonces uno dice que sea fumador moderado, buscamos los moderados, serían 308 personas de 800. Entonces digo 308 dividido 800 y me da la probabilidad en este caso de que sea fumador moderado. La probabilidad de que sufra hipertensión, dado que es fumador excesivo, o sea, que sea hipertenso, son 126 de los fumadores excesivos, que son 214. Entonces 126 dividido 214. En el caso C, la persona no fume sabiendo que no ha presentado problemas de hipertensión. Entonces, que no son fumadores, 210, y que no son hipertensos, 413. 210 partido por 413. 473, disculpa. Y ser fumador o un fumador excesivo. Los fumadores excesivos son 214, los sumo con los 308 y los divido con el total que son 800. Y ahí da la cantidad total de elementos. Ahí tenemos la solución del ejercicio que explicaba recién. Otra consideración, otra probabilidad clásica que también podemos determinar, que es la probabilidad condicional, que se llama una probabilidad que ocurre el evento A debido a que ocurrió el evento B antes. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que ocurra A sabiendo que ocurrió B? En ese espacio muestral. Esa es una intersección partido por el obviamente elemento. Se parece mucho a la otra, pero a diferencia de la anterior, acá obviamente colocamos una condición previa. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un problema donde hay 120 personas, 120 clientes que participaron en un concurso de un viaje a Roma. De ellos 65 son mujeres, 80 están casados y 45 son mujeres casadas. Entonces se dice si del afortunado se sabe que es casado, ¿cuál es la probabilidad que sea mujer? Entonces uno tiene que decir, voy a dividir, ¿qué voy a dividir? ¿Qué cosa? ¿Qué intersección? Entonces, en este caso, las mujeres casadas, que son 45, la dividimos por obviamente la probabilidad de estar casado, que es la probabilidad B, que son 80. 45 de 80 y resolvemos el ejercicio. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Segundo ejemplo, el 40% de la población tiene hipertensión, el 25% tiene diabetes y el 15% tiene hipertensión. Eso vamos a responder las preguntas al tiro. Yo genero una tabla pequeña. En este caso, cuando hablemos de porcentaje, uno igual puede indicar 100 personas, porque cuando alguien habla de la probabilidad de que una persona tenga hipertensión es de un 20%, eso quiere decir que si yo juntara 100 personas, yo esperaría que 20 de ellas tuvieran hipertensión. La probabilidad que yo me saque un 4 en la prueba es de un 50%. O sea que si yo hiciera esa prueba 100 veces, yo esperaría que la mitad de las veces me sacara un 4. Exacto. Eso quiere decir la probabilidad en porcentaje. Si la probabilidad, por ejemplo, de lanzar un dado, el que salga un 6, es de 1 de 6 normalmente. Uno dice, es más fácil. Entonces, si lanzo el dado 6 veces, yo espero una vez que salga el 6. Puede ser que salga 2 veces, puede ser que salga 3 veces, claro, pero la probabilidad de que salga es una, por lo menos. Una de las 6. O puede ser que no salga ninguna, también podría ocurrir. Pero eso es lo que uno espera. Entonces, normalmente la probabilidad trabaja con valores esperados, con posibilidades que pueden ocurrir. En este caso, por ejemplo, tenemos la probabilidad A que sea hipertenso, B que sea de diabetes y A con B sería de intersección. Entonces la probabilidad que salga A son 40%, la que sea B 25%, que ocurra A con B sería un 15%, y A con raya, que sería lo contrario, sería un 60%. O sea, si ocurrió A, un 40%, que no ocurra A sería un 60%. Por ejemplo, la primera pregunta decía, si tiene hipertensión, ¿cuál es la probabilidad que tenga diabetes? O sea, que ya sabemos que tienen hipertensión, o sea, hay que dividir por 40%, en este caso por 40, ¿no? Y que obviamente que tenga, en este caso, que tenga diabetes, sería un 15. ¿Por qué el 15 y no el 25? Porque obviamente ya le colocamos una condición previa, ya le colocamos una condición, tiene que tener sí o sí diabetes y en este caso hipertensión junto con la diabetes. Entonces la otra pregunta, si tiene diabetes, ¿cuál es la probabilidad que no tenga hipertensión?
Ya, entonces uno dice que tenga diabetes, o sea, los que tienen diabetes son 25%, y que no tenga hipertensión. ¿Cuántas personas no tienen hipertensión? Entonces en este caso son 10. 10 personas no tienen hipertensión, pero sí tienen diabetes. ¿Ya? Si alguien pregunta, ¿cómo llegó al 10? Si en este caso sabemos que lo siguiente, según la tabla, lo que estamos completando nosotros, 40% pertenecen al total de que tienen hipertensión, 25% son los que no, sí tienen diabetes. Eso representa el 100%. De ese 40%, 60 no tiene hipertensión. 40 más 60 son 100. Si 25% tiene diabetes, 75 no tiene diabetes. Y tenemos algo más que claro, un dato específico que me dice que ambas cosas se juntan, hipertensión con diabetes, se juntan en un 15%, que es el dato central que está ahí. Por lo tanto, ese 10, ese 25 y ese 50 se fueron completando la tabla para, obviamente, cuadrar con los resultados finales. O sea, si tengo 15 y quiero llegar a 25, me falta un 10. Si tengo 15 y quiero llegar a 40, me falta un 25. Si tengo un 10 y quiero llegar a 60, me falta un 50. Entonces ahí tenemos la tabla convertida y podemos hacer los cálculos de manera mucho más sencilla en una tabla condicionada. Entonces ahí tenemos otro ejemplo, otro ejercicio de consumo de fármacos versus el dolor lumbar, que también podemos determinar las probabilidades. El concepto de probabilidad total, eso lo vamos a ver en clase la próxima semana. Así que me interesa que puedan hacer los primeros ejercicios de probabilidad clásicas, de unión e intersección, que está dentro de la guía número 1, que está en plataforma, en la unidad número 3. Es importante que le echen un vistazo, que traten de hacer los ejercicios. Me basé en algunos ejercicios de Mario Triola, que es un libro de estadística, para ojalá lo puedan descargar. Y me interesa que echen un vistazo y vayan repasando. Recuerden, cualquier consulta la pueden hacer mediante Teams o correo. Correo mucho más, eh, podríamos decir, no hay tanto problema con Teams. Ha estado un poco fallando la plataforma. Por eso no respondió los correos. No es que no ha respondido los mensajes, no es porque no quería. Simplemente respondo por Teams, pero no llega. ¿Ya? Me indica ese problema. Así que espero que esté muy bien. Cualquier cosa, consulta. Recuerden, durante esta semana. Si no, la próxima semana estaríamos ya de vuelta en clases sincrónicas.